días, amigos de la zona norte de El Salvador. Buenas noches para algunas zonas del mundo, buenas tardes también. Gracias por estar con nosotros acá en Canal 114 Televisión Internacional. Esta mañana, inicio de semana, hoy es 10 de julio del 2017. Vamos a conversar con uno de los personajes y líderes más importantes de El Salvador. Tiene que ver con todas aquellas personas que trabajan, ahora le llaman por cuenta propia, pero en economía se conoce como sector informal. Y pues esta mañana quiero presentar acá al señor Rodolfo Pereira. Él es dirigente de los vendedores por cuenta propia, dirigente de la zona oriental del Gran San Salvador, ¿verdad? Y para Central del país. Para Central del país también. Ok, bien, bienvenido don Rodolfo, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo pues a todos los amigos televidentes en cualquier lugar del planeta que nos estén en este momento sintonizando. Estamos acá pues para esclarecer o despejar algunas dudas que tienen que ver con el ejercicio de uno de los trabajos más de moda en los últimos años en nuestro país, como es el comercio informal. Claro. El país, permítame un segundo, ahora sí. El país está lleno de problemas, don Rodolfo. En este 2017 han surgido cantidades de problemas, especialmente de tipo financiero. Me refiero a El Salvador. Sin embargo, hay un tema que por esa misma crisis financiera no se está tocando. Me refiero a el empleo. El empleo es algo que está directamente relacionado con usted, con el sector en el que usted trabaja, porque es donde va a parar toda la gente que se rebusca, como dicen los buenos salvadoreños, ¿no? El que anda ahí buscando, el que no tiene empleo formal, va al sector ahí donde están los mercados populares y pone un negocio de lo que él pueda, de lo que él crea que se puede vender, con el único fin y objetivo de llevar dinero para su familia. Ese sector todos los días crece. ¿Cómo lo están viendo ustedes, don Rodolfo? Sí, muchas gracias por la pregunta, muy oportuna. Hay temas que poco los quiere tocar mucha gente, especialmente las estructuras de gobierno, y es el tema de la entrada en vigencia de un modelo económico que pues surge después del desmantelamiento de la Guerra Fría. Sí. A partir pues del mantenimiento de la Guerra Fría, los países industriados, el G7, el G20, BRIC y otros países más que están organizados, por supuesto, para defender sus derechos macroeconómicos, macrofinancieros, inventan pues ahí por los años 85, 87, con el gobierno de Ronald Reagan y la primera ministra británica Margaret Thatcher. Surge un nuevo modelo que por el mundo corrió, llamado como el nuevo modelo económico neoliberal. Es ese nuevo modelo económico neoliberal el que expulsa en estos pueblos en vías de desarrollo a grandes masas de la población laboral hacia la informalidad. ¿Por qué razón? Uno, porque ejecutan una política llamada flexibilidad laboral o flexibilización laboral ya para el contexto mundial. ¿Qué es la flexibilización laboral? Pues no es más que un instrumento que está al servicio de los grandes intereses corporativos, dado de que las nuevas reglas de los países no las van a determinar los gobiernos, sino los mercados. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esto? Pues tratar de producir más, a más bajo costo y con menos mano de obra calificada, para poder competir dentro de este nuevo modelo económico llamado el modelo neoliberal. Es allí donde muchas empresas empiezan a demandar más mano de obra a más bajo costo, y es donde hay una serie de despidos, algunos pues justificados, otros injustificados, algunos con sus respectivos reconocimientos de derecho en cuanto a indemnizaciones
y algo otros no, y es donde las calles, los parques, las avenidas de nuestros países, de nuestro pueblo, porque este no es un problema solo de El Salvador, este es un problema a nivel de toda Latinoamérica y por qué no decirlo a nivel del mundo. Hay dos datos que quiero rescatar de lo que usted ha dicho en este momento. Uno, el modelo es excluyente, el modelo manda a la gente a la calle y usted decía, y eso nos está obligando a producir más con más mano de obra menos calificada. Esa parte es grave, o sea, grave. Como país, si lo vemos como país, ese es uno. Y dos, no solo pasa en El Salvador. Si revisamos el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, la historia es la misma. Ahora, yo le quiero matizar esta pregunta. ¿Acaso en este momento existen dos Centroaméricas en ese sentido? El Triángulo Norte, que es donde está básicamente metido 100% el modelo neoliberal, o por decirlo así, los norteamericanos están sus intereses metidos de lleno, tienen sus propios intereses ahí. Exacto. Versus la otra Centroamérica, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, que es otro mundo. Correcto. ¿Cómo ven eso ustedes como líderes? O no sé si no lo han estudiado. Pregunto. ¿Cómo no? Estamos claros, y poco me gusta hablar de esto, de meterme con los intereses imperialistas, pero estamos claros que en este Triángulo Norte no se hubiera hecho esto, porque se han hecho varios ensayos, sí. Entre ellos el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, entre ellos el C4, entre ellos muchos intentos. Claro. El último intento que están haciendo los norteamericanos en el Triángulo Norte es precisamente en estos tres países, Honduras, Guatemala y El Salvador. ¿Por qué? Porque a los intereses les interesa mantener ese control hegemónico en esta región del país. De Centroamérica, perdón. Uno, porque es como la puerta de entrada hacia México, que es donde también ellos están muy preocupados de que todo lo que tenga que pasar desde el corredor norte de estos tres países son otros intereses. Sí. Más sin embargo, sí arrojan esta región también otro tipo de esperanzas, porque la gente dice, pues vámonos al Triángulo Norte porque ahí es donde va a haber desarrollo, es ahí donde los norteamericanos van a invertir. Es ahí donde los norteamericanos tienen sus intereses. También esto crea toda una epidemia, llamémoslo así, porque donde la moneda verde circula es donde se dan muchas cosas, como por ejemplo el Triángulo Norte tiene sus propias líneas, claro. Los cárteles tienen sus propias líneas, las mafias de los contrabandos tienen sus propias líneas, grandes grupos de intereses socioeconómicos, pero más económicos que sociales en esa región. Entonces nosotros, como trabajadores de la economía informal, vuelvo al punto, nuestra razón de ser, el rostro más visible de un modelo económico excluyente como es el modelo neoliberal, son los trabajadores por cuenta propia. No solo en Centroamérica, estamos hablando también de todo Suramérica. Ahí estamos en el Cono Sur andino, está Argentina, está Perú. Todos estos pueblos tienen el mismo fenómeno. Sí. Colombia, por ejemplo, la ciudad de Medellín, Caracas, en Venezuela, tienen el mismo problema. En este momento, la economía, gran parte de la economía nacional, se sostiene en dos rubros. Uno, las remesas importantísimas en este país. Y dos, todos los que a diario salimos a las calles, al diario vivir, a la batalla permanente por nuestro derecho al trabajo. Claro, ahí nos encontramos a veces con otros entes como alcaldías que nos reprimen, ¿verdad? Y violentan toda la Carta Magna, amparados en ordenanzas que son leyes terciarias o secundarias, y nosotros para eso estamos organizados, para estudiar nuestros derechos, la ley, y para defendernos. Por eso nuestras organizaciones en este momento se mantienen muy, muy vivas, como decimos en el buen calor social, siempre en pie de lucha. Interesante. Don Rodolfo, hay un dato que se venía manejando desde el año 2000. Se lo voy a mostrar, por ejemplo,
allá por el año 2000 se hablaba de los objetivos del milenio, ¿se acuerda? Sí. Que había que eliminar, el número 1 era eliminar el hambre y la pobreza extrema. Y se suponía que se había trabajado mucho en el caso de El Salvador para eso. Sin embargo, llegamos al 2015, que era el día D, como se dice por ahí, en el cual debíamos haber eliminado la pobreza, por lo menos en El Salvador, sino en el mundo. Y resulta que el PNUD, que es el impulsor de estos objetivos del milenio, en ese momento él sacó un informe que se llama La pobreza multidimensional. Correcto. Y en este informe se habla que los pobres ahora son más. O sea, lejos de bajarlo, lejos de eliminar la pobreza, aumentaron. ¿Y cuáles son los que aumentaron? Es que, como usted decía, por el modelo neoliberal excluyente, correcto, antes había gente que ganaba o que tenía cierta posición, pero a medida han pasado los años desde la dolarización hacia acá, han perdido la clase, la que le llaman clase media, se ha ido perdiendo. Y eso lo reciben ustedes en el sector informal, sí, don Rodolfo. correcto. Y ustedes se convierten en vivero de esa gente que quiere migrar hacia Estados Unidos, como usted bien lo decía, y por eso los intereses norteamericanos. Ese es el dilema que ustedes tienen, visto desde la óptica de los organismos internacionales. Correcto. Ahí están los informes. Correcto. No, y qué bueno rescatar esto, porque ahora hay algunas instancias que siempre han sido tripartitas en el mundo, como es Sí. la OIT, que están muy interesados hoy en día, pues se comienza a hacer justicia social, se comienza a reconocer a estos grandes segmentos y sectores de la población laboralmente activa que ejercen el comercio por cuenta propia, así le llaman hoy, cuentapropistas y trabajadores por cuenta propia. Claro. Nosotros, repito, en este país, de cada 100 empleos de gente activa laboralmente, 70 están ejerciendo el comercio en la zona grises, en la área informal, sí, en la área de los independientes. ¿Por qué? Porque esto es el resultado, repito, de un modelo excluyente que va para largo. No hay esperanza de que esto cambie. Ya lo mencionaba usted, lo que es el tema del reto del milenio, llamado en aquel entonces Fomilenio, sí, que únicamente son parches, son recetas recalentadas de los norteamericanos, que no es primera vez que lo hacen. Yo recuerdo, tengo algunos años de edad, recuerdo allá por la década de los 60 y entrando a los 70, existía el Plan Alianzas para el Progreso, que de las manitas. Las manitas que se juntaban entre El Salvador y los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, pero, repito, eso es lo único que hacen, es perpetuar la pobreza. No hay en el corazón y en la conciencia, si es que la tienen, crítica de estos grandes pensantes norteamericanos, no existe de verdad la real voluntad de que estos pueblos emerjan y salgan de estas zonas de pobreza, porque a ellos les interesa, como patio de atrás que siempre nos han considerado de su casa. A ellos les interesa mantener estos niveles, porque antes nosotros exportábamos algodón, exportábamos café, exportábamos muchas cosas. Ahora, ¿qué es lo que se exporta? Ahora se exportan seres humanos, porque ese es el negocio. Hay que exportar seres humanos para que ellos manden los resultados de su sacrificio de nuevo acá, pero este es un círculo vicioso, dado que todas las grandes cantidades de los millones que entran al país en conceptos de remesa, estos vienen a parar nuevamente a las manos de los mismos, sí, y estos mismos sirven de correo y lo llevan de regreso hacia las estructuras económicas de los norteamericanos. Esa es la parte de la realidad de nuestro pueblo. Parece que es un ciclo vicioso. Es correcto. Es un ciclo, no parece, lo es, sí, es un círculo vicioso. Sí. Sí. Dice acá, le voy a leer un párrafo que está en el informe de la pobreza del PNUD 2015. Dice ahí un entrevistado, una definición: pobreza es no tener los recursos para poder comprar y satisfacer las necesidades que tenemos. Por eso, pobreza es la escasez de trabajo, porque si no hay trabajo, no hay dinero. O hay trabajo, pero si no se tiene la educación, no se logra. Retomo esto porque es exactamente la vida y la película que ven ustedes a diario. Gente sin trabajo que no tiene para conseguir la comida de hoy, gente sin empleo que no tiene acceso a la educación.
Esas son las crisis con las que a ustedes les toca vivir a diario, don Rodolfo. Vamos a hacer la primera pausa. Al regresar, quiero que abordemos una interrogante que le quiero hacer es sobre el apoyo que se da de las MIPYMES, pymes y todo eso que se supone han surgido dentro de esta idea para favorecer estos sectores. Para favorecer estos sectores, pero ¿qué tanto están siendo efectivas? Quiero que me aclare si es que tiene alguna información sobre eso para ver cómo esto está funcionando. No nos cambie, seguimos en un par de minutos. Por la mañana. Gracias. Regresamos al espacio de la entrevista acá en Canal 114. Vamos a seguir conversando con don Rodolfo Pereira, líder de los vendedores por cuenta propia de la zona paracentral del país. Don Rodolfo, el tema de los apoyos financieros pues empezó a florecer hace como 2 décadas quizás o una década y media. Aparecieron aquellos famosos conceptos de MIPYMES, pymes y ahora pues eso ha evolucionado. Sin embargo, uno siempre ve ahí a los vendedores en crisis y en manos de los usureros muchas veces. Yo no sé hasta dónde llega el apoyo que le da estas instituciones a las personas con las que, las que trabajan en el sector informal. Buena la pregunta. Lo que sucede es que siempre han habido algunos ensayos, algunos intentos, algunos bien intencionados y otros no tan bien intencionados. Sí. Recordemos que esto de los institutos de formación cooperativa, ¿se acuerda usted del INSAFOCOP y otros entes que tenían a la base algunos instrumentos financieros como el Banco de Fomento Agropecuario, que tenía pues su propia cartera de origen para prestar esos servicios de orden financiero? Hoy en día pues tenemos las MIPYMES, que es un programa para microempresarios, y las pymes, que es otro programa, y que han estado funcionando en El Salvador y siguen funcionando. Hay una ¿Y dan resultados? Pues ahí voy. Hay una cartera bastante sustancial de dinero. Entendemos que cada año se derogan para este tipo de prestaciones no menos de $7 millones. Son los que aporta tanto la ayuda internacional como el gobierno que está de turno. Y estos dineros, pues igual nosotros sabemos que están allí, pero no hasta este momento, el día de hoy, ninguno de los sectores, los que son la razón de ser, porque MIPYME quiere decir microempresa. Sí. Y a nosotros el Estado, cuando le interesamos, nos dice microempresarios, ¿verdad? Porque en eso se enorgullece. Cuando los quiere tener contentos. Exactamente. Pero todo este dinero nunca ha llegado a sus verdaderos destinatarios. Sabemos que la hacen una piñata y un reparto a ciertas ONGs, algunas de ellas muy cercanas al gobierno de turno. No estoy hablando solo de este gobierno, estoy hablando de los anteriores y de los más anteriores, pues, sí, para que quede claro, porque no estoy nada más acusando al gobierno de turno. Pero esa me parece que es como la dinámica de que estas MIPYMES, sus dineros en concepto de préstamos, entre comillas, van a parar a algunas ONGs, sí, y algunos entes para el desarrollo, pero nunca para sus verdaderos destinatarios, que en este caso son los microempresarios. Nosotros, a partir de ahí, traigo a colación lo siguiente, que hemos hecho un estudio y luego nos dimos cuenta, hoy por ahí, por abril, mayo de este año, que las MIPYMES van a tener una reforma, y esto se estaba hablando en la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, y es en el marco de que ya no sea manejada estrictamente por un ente como contralor directo, sino que hayan como un tripartito, un tripartismo, a manera que hayan allí representación de los destinatarios de estos proyectos, de estos proyectos financieros, y que haya representantes del gobierno y representantes de la patronal, al igual que todo ente tripartita. ¿Por qué? Para garantizar, es decir, que lo subamos a la categoría de autónoma,
para garantizar que no sea solo el lobo que esté pastoreando las ovejas, sino también que existan otros entes contralores y, por supuesto, luchando y trabajando para que al fin llegue a la razón de ser, a sus destinatarios, estos dineros de este proyecto de las MIPYMES. Es curioso todo esto de los apoyos de las MIPYMES, porque de repente uno observa, por ejemplo, embajadas como Taiwán ha ayudado mucho en este sector, Japón y otros países por ahí que han aportado su dinero, dinero de los contribuyentes, España también. La cooperación española. Sí, han aportado para este esfuerzo. El ayuntamiento de Andalucía, de España. Andalucía, correcto. Pero usted decía, pero muchas veces ese dinero se les da a ONGs. A otra gente. Entonces, ese dinero entonces no va realmente a cubrir las necesidades que ustedes están demandando, sino se va en salarios de alguien. Sí. Entonces, en ese sentido, aquí llevamos casi década y media o dos quizás, de estarle metiendo dinero con el tema de que vamos a ayudarle al vendedor por cuenta propia, al vendedor informal, al sector informal, lo vamos a formalizar, etcétera, y con esos pretextos se ha metido mucho dinero a la economía, pero el sector informal, lejos de bajar, crece todos los días. Correcto. Qué interesante. Esto me lleva a la siguiente reflexión. Uno, porque, repito, OIT está muy interesada hoy en los sectores, le llaman ellos zonas grises, Sí. de la economía. Están muy interesados y a partir de allí hacen hoy en esta 90 y tantas asambleas que lleva la OIT y emiten una declaración entre todos los países que la conforman, y El Salvador es firmante de esos acuerdos, y surge la recomendación 204 de OIT, que mandata pues a todos los gobiernos a generar todas las condiciones y a llevar a cabo cualquier cosa que tenga que ver con que haya una posibilidad de transitar de la informalidad hacia la formalidad. Sí, sí. Claro que esto se oye bonito, pues, porque quienes no quisiéramos estar en la formalidad y ya no estar en estos crisis de que nos van a paliar, de que nos van a desalojar, a hurtar nuestras mercaderías, a meter presos incluso, aplicándonos una serie de delitos que ellos se inventan, ¿no? Entonces, por esa razón es que surge la recomendación 204 y a la par de la recomendación 204 existe como todo el interés de OIT de que los gobiernos acompañen a estos sectores de la informalidad para el tránsito hacia la formalidad. Por supuesto, con créditos blandos, por supuesto, con la generación de toda la asesoría de cómo es que se preparan documentos para declarar, porque también hay que ver en el fondo que no tanto es que en realidad quieran ayudarnos, lo que pasa es que están viendo una gran masa tributaria en nuestros sectores, y en este momento que de todos es conocido que la economía del país y especialmente la del aparato de gobierno no está tan buena como la del resto de la población, ellos nos están viendo por ese lado, de decir, bueno, si el 70% de la población laboralmente activa ya está en la economía informal, hombre, ¿cuántos serían los millones que recogeríamos en conceptos de impuestos? Porque eso es lo que están tratando de aplicar los impuestos ya a través de declaraciones y Hacienda, y de esta manera engrosar pues sus filas, y nosotros no lo vemos mal. De hecho, ya hicieron varios intentos y varios ensayos. Uno le llaman el monotributo. ¿Cuál es el monotributo? Al igual que el impuesto predial y algo otros más. Pero el monotributo tiene que ver con el impuesto a la ganancia presunta. Óigame bien, hasta el nombre, bonito. Impuesto a la ganancia presunta. Ese concepto de presunta es lo que yo puedo lo que usted puede ganar, porque le dice, mire, ¿con cuánto trabaja usted? Yo trabajo, se me ocurre con $500. ¿Y en cuánto? No, esos $500 yo los muevo en el mes. Dicen entonces sobre los $500 con los que usted invierte, ni tan siquiera sobre su cantidad o lo que va a ganar. Es decir, el monotributo tiene que ver con una aplicación a la ganancia presunta de acuerdo a los montos con los que usted mueve. No necesariamente le preguntan cuánto gana, sino lo que mueve de capital. Quiero detenerme en ese tema de los impuestos, ya que se metió usted solito a ese tema de los impuestos. Sí. Mire, hace poco apareció por ahí un alto empresario de los grandes de este país, históricos, señor Quirós, diciendo de que él pagaba el mariachi
y no escuchaba la canción que él había pagado, aluciendo a que él paga impuestos y el gobierno no hace lo que él dice. Por supuesto, los que sabemos de economía, tenemos claro que quien sostiene el país en temas de impuestos no es la gran empresa, sino que es el sector informal. La capa media bajas. En ese sentido, cuando a ustedes los quieren formalizar, que los quieren formalizar para que paguen impuestos, ustedes nunca han planteado que ustedes ya pagan impuestos. Ustedes pagan IVA cada vez que hacen una transacción. Y el IVA es lo más fuerte en términos de ingresos para el país. Ustedes no han planteado, ustedes ya pagan impuestos, como lo hace todo el salvadoreño. Y la gran empresa muchas veces ni el IVA paga porque se vuelve agente de retención y lo tiene ese dinero durante 3 meses, según la ley. Algunos lo tienen más, pero digamos que lo tiene 3 meses, y en esos 3 meses, como usted bien dijo, lo puede poner a trabajar y qué sé yo, qué más cosas puede hacer con esa plata. Ahí hay una figura, sí, una figura bastante complicada. Uno, porque a pesar que lo que compramos, lo compramos con fines comerciales, porque ser comerciante es un arte, ¿verdad? Sí, es el arte de saber comprar y de saber encontrar el cliente y de saber vender. Ese es el arte del comerciante. Nosotros compramos como que fuera para nosotros las cosas. Ajá. Es decir, se nos vende como consumidores finales, y aunque nosotros no somos el consumidor final, lo que significa que todo el impuesto lo asumimos nosotros y no lo podemos trasladar. ¿Por qué? Porque como no tenemos declaración, no contribuimos, entonces tampoco tenemos la oportunidad. Digo, sí contribuimos, pero no bajo la figura que el Estado desea. Claro. Entonces ahí es donde nosotros, a pesar que lo que compramos no es para nosotros, pero nos convertimos en consumidores finales y amortizamos y amortiguamos todo el impuesto. Lo tenemos que sabrosear y disfrutar nosotros, y es que se le puede dar un nombre, porque no podemos desquitarnos. Esa es una. La otra, que sí, todo el producto que nosotros vendemos ya viene con todos sus impuestos. Ya pagó toditas las de ley, a excepción de algunos casos esporádicos que mencionan de contrabando, pero ese no es culpa de nosotros, es incapacidad del Estado si se le pasan o no se le pasan. Pero nosotros no somos importadores que vamos a traer a China, que vamos a traer a Taiwán, que vamos a traer mercadería. Nosotros la compramos a los que ya aforaron y pagaron sus respectivos impuestos. Entonces nosotros creemos que somos, y lo voy a decir con mucha fuerza, somos el sector de la gratuidad para el Estado, para el gobierno. ¿Por qué de la gratuidad? Porque nosotros todo lo que consumimos es natural: el sol, el viento, la lluvia, el polvo, el humo, todo eso que consumimos en las calles de nuestro país a diario. No pedimos nada a cambio. Si usted se fija, transportistas que no son sectores pobres, ahí viven peleando porque el gobierno les dé subsidios y ganan bien. Los cañeros viven luchando porque se les dé subsidios, y son millonarios, perdónenme, aunque sean pocos, pero ahí hay gente muy bien acomodada, pero le están pidiendo a papá gobierno subsidios. Los campesinos, los agricultores, mi respeto, pero también piden subsidios, que les den la semilla, que les den los insumos agrícolas. Nosotros, que somos el 67 al 70% de la economía informal, que sostenemos parte de la economía formal, ¿qué le pedimos a ellos? Díganme, nada, solo respeto, que se nos respete. Si nosotros no defendemos calles, aceras ni parques, nosotros lo que defendemos es el metro, donde físico, de pavimento, de andén, donde nos ganamos la vida, de donde llevamos el sustento para nuestra familia. Nosotros defendemos miles de familias que ven en un metro en la calle la gran esperanza. Para un vendedor, tener un metro en una acera es como para el Grupo Agrisal tener Plaza Mundo. Lo voy a anunciar. Entonces, en una sociedad como la nuestra, todo esto se debe de respetar, y ese es el llamado que les hacemos a los alcaldes. Que es cierto que ellos son los que administran la cosa pública, el espacio público, pero nosotros también somos parte de ese engranaje económico
que no le reclamamos ni le pedimos nada a nadie, únicamente respeto. Traigo esas palabras que decía alguien, un buen pensador. Sí. El hombre tiene más necesidad de justicia que de pan, porque una vez esté respetado la justicia, él le llega el pan de manera digna. Qué interesante su palabra, don Rodolfo, porque usted decía, ahí el Estado subsidia muchas veces a los millonarios. Y a ustedes, lejos de subsidiarlos, los quiere, les manda la humo. Nos reprimen. Les reprime. Exacto. ¿Okay? Nos reprimen por reclamar nuestro derecho, Sí. por ponernos en un espacio público. Nosotros no usurpamos un espacio público con fines de ocio, Sí. ni para juegos de azar, ni para nada. Nosotros le agarramos un pedazo de tierra a este país con el único propósito de ganarnos la vida, de trabajar para poner a estudiar a nuestros hijos. Aquí donde usted me ve, yo tengo una hija a punto de graduarse de la Universidad de El Salvador en licenciatura en idiomas, tengo otra ya con segundo año de arquitectura en la UES de mi país, y sigo luchando. ¿Por qué? Por transformar esta sociedad, por dejar hijos e hijas que sirvan al país, a la patria y a la sociedad en el futuro. Claro. Ahora, de todo esto, de que el Estado subsidia a los sectores como son los millonarios, usted mencionaba los cañeros, los buceros, están ustedes que al final ustedes nunca pidieron estar ahí. Correcto. En las calles, sino que es debido a la incapacidad de los gobiernos de este país en no generar oportunidades para que ustedes, toda esa masa de gente que está en las calles, tenga un empleo formal. Flexibilidad laboral. Sí. Tentáculos del modelo económico neoliberal. ¿Qué es flexibilidad laboral? La tercerización, una falta de indemnización universal. Voy a abordar ese tema de la flexibilidad laboral, ya que, y aprovechando que va un personaje que utiliza esa figura, y este personaje quiere ser presidente de la República, y él está utilizando la flexibilidad laboral, algo que de alguna manera va en contra y la del tercerización. trabajador. Y la tercerización es que ya él no contrata a nadie, sino una oficina para que le contrate a los trabajadores. Exacto. Y así evade toda su responsabilidad. Exacto. A eso se llama tercerización del empleo. Vamos a hablar de eso al regresar en el próximo segmento. Interesante. Para que el amigo televidente vea que al final quien pierde entre todo este modelo económico es el trabajador, es el salvadoreño pobre. Exacto. Que todos los días, como lo dice el PNUD, más de uno pasa al sector de pobreza la informalidad extrema. Y de la pobreza extrema. Regresamos en un par de minutos, no nos cambie, siga en sintonía de la entrevista acá en 114 Televisión Internacional. Gracias. Regresamos al espacio de la entrevista. Esta mañana conversando con nosotros Rodolfo Pereira. Yo le cambio el nombre a veces, ¿sí?, por el del alcalde de San Miguel. Sí. Saludos a Miguelito Pereira. Son familia. Somos familia con él. Pero usted es don Rodolfo. Yo soy originario de San Miguel, nacido en San Juan de Dios. Ok. Estamos conversando con él sobre el tema económico del sector informal, el impacto y la importancia que tiene este sector de los vendedores por cuenta propia en El Salvador y también el Triángulo Norte. Yo tengo aquí el dato, por ejemplo, de Guatemala, donde el empleo informal, o sea, la gente que anda en el sector informal, don Rodolfo, es el 69.9% en 2016, un dato oficial de Guatemala. Seguramente ya llegó al 70, igual que aquí, en estos 6 meses del 2017. Ya tiene que estar en el 70. Sí. Correcto, sí. O sea, andamos parecidos ahí, El Salvador, Guatemala, dos países en el cual el modelo neoliberal ha hecho de las suyas. Es correcto. O sea, ahí está la muestra de la que hablábamos hace un rato. Bien, abordemos el tema que usted dejó planteado antes de irnos a la pausa, que es el tema de la contratación parcial. Aquí le dan nombres elegantes a las cosas. Muy bonito. Cuando las cosas van a salir en contra del trabajador, en contra del pueblo salvadoreño, siempre le dan nombres elegantes a todo eso. Esto de la contratación parcial está causando problemas en el sentido de que, por ejemplo, en algunos supermercados contratan a una señorita por 4 horas, ¿ya? Correcto. Y la hacen llegar
¿qué le digo? Desde las 8 de la mañana. Tal vez el turno de ella es por la tarde. Pero bajo la amenaza de que aquí hay mucha gente que quiere su puesto, la señorita llega ahí. Eso es en contra de los trabajadores, don Rodolfo. Es correcto, crean la crisis para nutrirse de ella. Sí. Okay. Crean la crisis para nutrirse de ella. Sí. Es decir, hacen ferias de empleo, mal llamadas ferias de empleo. Yo la palabra feria entiendo que es para irse a divertir y a entretener, pero no sé por qué le llamarán feria, buscan unos nombres bastante raros. Porque se van a divertir, por ahí nadie encuentra trabajo. Correcto, por eso tiene razón, tiene lógica el nombre, sí. Tiene lógica. Entonces, crean esto y ponen a disposición, entre comillas, aunque nadie garantiza, 1,000 plazas. Pero llegan 25,000 solicitantes. Sí. Y, por supuesto, que también las plazas y también la mano de obra entra a competir con las reglas de mercado, porque hasta el trabajo es hoy. Nosotros decíamos que con la vigencia del modelo neoliberal se iba a convertir las leyes de los estados iban a ser leyes de mercado, porque ahora eso es lo que rige las leyes de mercado, las políticas de un pueblo o de un país. Entonces nosotros vemos con mucha preocupación cómo un profesional va a trabajar por un salario miserable. Y le dicen, bueno, si le parece bien, si no, mire para atrás. Y mira detrás de él una cola enorme. Entonces, ¿qué dice? Dios santo, lo agarro, porque si no lo agarro yo aquí, otros lo agarran hasta por menos. Sí. Entonces, meten a competir hasta el esfuerzo académico de tantas familias en este país. Lo otro, que me parece que usted lo aborda muy bien, que es el tema de, yo le llamo tercerización laboral, que está dentro de las políticas de la flexibilización, que tiene que ver con que el trabajador no logre cumplir lo que por ley dice, que son 48 horas laboradas, ¿sí? por semana. ¿Qué sucede con las 48 horas? Si usted no las cumple, entonces usted lo pueden despedir y usted no va a reclamar ningún derecho porque no le cubrió de acuerdo a la ley laboral. Y entonces esta flexibilidad laboral tiene que ver con eso. La gente ahora se alegra y ¿cuántas horas trabajar? 4 vos y me pagan el mínimo por 4. El problema es que él no está pensando en su vejez, porque con 4 horas que trabaje al día o 5, no tiene derecho a ninguna garantía social, a ninguna prestación social. Entonces, esto es parte de la flexibilidad laboral, al igual que la tercerización. Ahora, yo no entiendo a las autoridades del gobierno, un llamado a Sandra Barraza, ministra del Trabajo y Previsión Social, no entiendo por qué no están tratando ya de discutir este tema de las oficinas de empleo, de empleadores en este país. Ahora usted, como empresario, ya no tiene que enfrentarse a un trabajador, sino que usted llama a una oficina de empleo y le dice, necesito 2 para trabajos internos. Entonces estas van y ya no dice allí supermercado X ni empresa tal, sino que allí dice oficina de empleo tal. Entonces el trabajador, cuando quiere reclamar sus derechos, no hay nadie quien le cumpla ni le haga respetar ni valer sus derechos. Es decir, le dice, mire, yo no sé, usted vaya a reclamarle a quien le dio, a quien usted le lo puso aquí. Exactamente. Entonces el empresario fácilmente se lava las manos, fácilmente violenta. Esos son modelos de la economía norteamericana. Exactamente. El outsourcing le llaman allá. Violentan todo el derecho. Correcto. Violentan todo el derecho del trabajador. Nosotros, frente a esto, es que mucha gente opta por decir, no, mire, yo si consigo unos $50, yo voy a ir a vender aunque sea agua helada en una hielerita, compro hielo en una esquina. Y la gente comienza a ver que la única esperanza que le queda es trabajar en la informalidad. Entonces nosotros, igual con este tema de la flexibilización laboral, estábamos como planteando que vienen otros métodos más crueles, compañeros. Vienen unos métodos, pero tan crueles, que ahora, para que el trabajador no tenga derecho, lo sacan como a pasear. Fíjense que hoy están el gobierno nuestro, el gobierno nacional. Lo llevan a ferias para que se divierta, a ferias de empleo para que se divierta, y ahora dice que lo llevan a pasear. ¿A dónde lo llevan? Lo llevan a pasear. Fíjense que le dicen, mire, prepárese para camarero, prepárese para cocinero. Y no es tan cierto que él es un profesional, pero lo embarcan y él anda arreglando camas, literas en los barcos, anda cocinando en los barcos, pero ¿cómo reclama él? Hay una desintegración familiar, porque lo pierden 6 meses en alta mar y lo mandan, y ahora esa es una de las grandes panaceas
del gobierno nacional a través de MITUR y otras entes que dicen, no, hoy tenemos gente preparándose para turismo y van a arreglar camas, van a cocinar, van a andar en los barcos, pero igual sin ningún derecho, porque viene la gente anonadada y dice, no, verá qué chivo, si hasta en el lomo se le estacionan las gaviotas a uno. Es decir, hay una nueva forma criminal de tratar a la clase trabajadora. Por ejemplo, ¿a quién cree que le aprendieron? Los asiáticos echan 5,000 chasis, 5,000 motores y mate 1,000,000 de piezas a un barco y meten 1,000 obreros. Y se vienen desde Japón, cuando ya vienen a Centroamérica, ya los carros vienen hechos porque vienen trabajando día y noche en los barcos, sin ningún derecho. Y aquel que protesta, pues allá andan los tiburones que solo sacan la peineta y le dicen, mira, si querés tirate. Sí. ¿Se imaginan ustedes qué métodos más grotescos? Los de explotación, sobreexplotación de los obreros, de los trabajadores de nuestro mundo actual, con estas nuevas políticas. Eso que les estoy diciendo es cierto. Los contratan a través de tercerización de empleadores y los meten a barcos, los echan día y noche sin saber de sus mujeres, de sus hijos, si estudian, es decir, si todavía los aman. Ya cuando regresan, muchas veces algunos ya no encuentran a sus mujeres, ya están con otros. ¿Por qué? Porque disgregan, diseminan la familia, la desintegran. Estos nuevos métodos, créanmelo, que no dejan de provocar a algunos pocos que tenemos algún mínimo de conciencia crítica, nos preocupa enormemente, que cada vez hay nuevos métodos de esclavitud laboral, ¿verdad? Hay nuevos métodos de esclavitud laboral. Quiero darle otro dato, don Rodolfo. Ya vimos que el sector informal en El Salvador anda por el 70%, ¿verdad? En Guatemala anda por el 69.7% y en Honduras está en el 2017 al 70.7%. O sea, andamos parejos. El Triángulo Norte tiene el mismo problema de la economía. El Triángulo Norte es un bastión neoliberal. El Triángulo Norte son los intereses norteamericanos. En el Triángulo Norte la pobreza aumenta todos los días. Ahí están las estadísticas. Es correcto. Ellos las hacen, no las hago yo. Ellos las hacen. Yo solo las he retomado. Aquí puedo darme cuenta, ahí puedo estar nutriéndome de información. Qué interesante, es lo que estamos planteando. Donde, perdónenme, pero yo me gusta decirlo, donde los gringos pisotean, donde los gringos dejan su moneda verde, ahí hay corrupción, ahí hay de todo. Y sucede de que en el Triángulo Norte viene mucha mercadería de esos países, y en El Salvador no somos la excepción, y por esa razón cada vez los ejércitos de distribuidores incondicionales, le llamo yo, de toda la mercadería que aprueba la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Bueno, aquí tenemos, y lo peor es que nos convertimos en verdugos de nuestra misma clase. Fíjense que vendemos, y voy a decir algo, y un saludo para los asiáticos que son muy inteligentes. Ellos venden las sombrillas para que nosotros vendamos en la calle, y hablo por la coyuntura invernal que acabamos de pasar. Y mire, no nos permiten ni revisarla. Fíjese qué increíble las leyes de nuestro país, que le venden el paquete y le dicen, mire, las puedo revisar. No. Entonces, si no me venden. ¿Qué sucede? Dentro del paquete ya como adrede viene un cierto porcentaje que no sirven, y ellos lo saben. Y entonces, y mire, comprar eso. Y uno va y le dice, mire, me salieron 3 en el paquete que no servían. Claro. Lo sentimos, nosotros no respondemos. Es decir, ¿a dónde están las instancias como la Defensoría del Consumidor? ¿A dónde están todas las autoridades frente a esto? Es decir, cuando yo le digo que el mercado determina las políticas de un país en el modelo neoliberal, eso es, como claro, hay acuerdos y nos llevan a grandes líos y juicios internacionales, y corremos el riesgo de perderlos, y esos no son de $10, son de millones de dólares. Haciendo un resumen de la vida del trabajador por cuenta propia en El Salvador, de esa contribución fuerte que hace a mantener la economía, porque está claro que la contribución en términos de impuestos que hace el sector informal es un rubro muy importante dentro de la economía. Luego vienen las remesas y luego vienen otros sectores. El sector informal, como usted decía, no le pide nada al gobierno. Cuando logra tener un trabajo, lo tercerizan, lo parcializan, y luego
pues no, el modelo va incrementando. Si logran salir 10 personas del sector informal a un empleo dentro de la normalidad, llegan 20, ¿sí? Porque el modelo así está diseñado. ¿Cuándo va a terminar esto, don Rodolfo? ¿Le ve final a esta situación de cara a las políticas de país, de cara a los procesos electorales que se vienen en este momento en El Salvador? ¿Será que los políticos tienen la solución o será que los políticos simplemente no van a resolver esto y el pueblo deberá ver qué hace por su propia cuenta? Quiero que me responda esas interrogantes, esa visión ya en la parte final del programa, porque es importante. En el caso de El Salvador, se vienen cada 3 años las elecciones para alcalde y la gente se emociona, se vienen cada 5 años las elecciones para presidente y aparecen pioneros ahí, gente que quiere ser presidente y la gente también se emociona, pero el círculo se mantiene. Quiero que me dé su visión de toda esta problemática que hemos abordado esta mañana de cara a lo que se viene en El Salvador en el término de las elecciones y si los políticos realmente van a resolver estas situaciones en nuestro país. Vamos a hacer la última pausa en nuestro programa. Al regresar, seguimos conversando con don Rodolfo Pereira. Él es líder de los vendedores por cuenta propia de la zona para central de El Salvador. No nos cambien. Por la mañana. Gracias. Regresamos al espacio de la entrevista, ya casi para el cierre del programa. Pero no puedo ni debo de dejar de preguntarle a don Rodolfo Pereira cómo es que está o cuál es la visión que él tiene con toda la problemática que hemos abordado esta mañana del sector informal, que contribuye positivamente en gran medida a mantener la economía de El Salvador, y en el marco de esto del Triángulo Norte, donde ya vimos que es tan parejo el sector informal. Exacto. Es un lugar donde el neoliberalismo manda, ya donde los pobres todos los días aumentan, ya, cosa que en la otra Centroamérica es diferente. Vamos a acuñar ese concepto, la otra Centroamérica. Sí. Y la huérfana. Ajá, correcto. Y ustedes acá en El Salvador, la gran pregunta es, vienen las elecciones, vienen nuevos alcaldes, nuevos diputados, nuevo presidente. ¿Van a resolver esta problemática estos señores? Mire, voy a tener que decir esto, y está basado también en estadísticas, que hay una apatía en la población porque tenemos al proceso democrático, entre comillas, a ir a votar. Hay una apatía porque tenemos una clase política muy desprestigiada. La última encuesta de la UCA lo plantea muy claro, que nadie quiere ya al frente y posiblemente el frente salga hoy en el 2019. ¿Y qué va a llegar? Pero tampoco quieren que llegue Arena. Es decir, entonces tenemos dos trenes políticos que están a punto de chocar. Y el sueño de la gente es que los dos queden inservibles. Eso es lo que percibimos nosotros en la población. Qué interesante eso, ¿eh? que van los dos trenes. Que choquen y que queden. Quieren que choquen y que queden inservibles. Es correcto. Es decir, quieren sacar estos dos grandes trenes. Mas, sin embargo, estos dos grandes trenes, no puedo decir de derecha y de izquierda, porque viéndolo ya en el fondo, la izquierda más parece derecha y la derecha más parece ya izquierda con los discursos de la izquierda. Es decir, hay como una confusión allí, que la población poco lo entiende. Ellos sí entienden, los políticos, esto, y están preparando nuevos personajes. Es decir, ojo a la población, porque toda la tendencia de toda la búsqueda de grandes personajes para poderlos candidatear al 2019, y que yo no sé por qué los están ya precandidateando desde este momento, va en contra de la Constitución. Exactamente, falta tanto, pero vemos aquella ansiedad de estos grandes trenes políticos, pero los dos le están apostando a que todo gobierno que llegue bien de cualquiera de los dos tenga que ir y seguir respetando el capitalismo. Mire qué interesante se me ocurre en este instante,
que a ustedes, los vendedores informales, o por cuenta propia, porque es un nombre elegante, Sí. ¿verdad? Los quieren hacer cumplir la ley y los quieren formalizar. Pero los diputados que juran con una mano en la Biblia Sí, y la la, otra y en la la otra, Constitución. la otra la levantan, no sé qué es lo que hacen, andan violando la Constitución, porque ellos andan en campaña todos, o sea, no Es están correcto. cumpliendo la ley. Mire qué interesante, y nadie les dice nada. Sí, pero es que eso es normal. Acuérdese que No, no es normal. No, es normal aunque no sea correcto. ¿Por qué? Porque los diputados No es representan... normal porque yo por lo menos no he jurado defender la Constitución, ellos sí. Es que no respetan, es que el problema es que no respetan. Quieren, como dice usted, hacer que se respeten leyes, pero ellos que están obligados y mandatados a respetarlas, Sí. son los primeros violadores de la Constitución. Y nadie dice nada. Ahí tenemos que juran incluso decir la verdad y nada más que la verdad. Mire, de cada 100 cosas que un político dice desde el gobierno para abajo, desde el presidente Sánchez Berén, mire, de cada 100 cosas, más de 90 son mentiras, maquillan estadísticas, maquillan... Y la palabra maquillar, yo no sé por qué le llaman maquillar, está bueno porque es con M, pero es mentir, porque la clase política miente a diestras y a siniestras todos los días y cuanto puede. No entiendo por qué nos ofenden nuestra pequeña inteligencia como ciudadanos, queriéndonos hacer creer, y grandes medios de comunicación sistemáticos y capitalistas que solo porque les dan una cuña, solo porque les dan un anuncio y les pagan bien, se suman a esa ensarta de mentira para seguir durmiendo a nuestra población y llevándolos como borregos solo a votar, diciendo que con eso estamos eligiendo. El Salvador solo está preparado y lo han preparado para votar, no para elegir. Los que eligen son las cúpulas que representan los diversos intereses de sus partidos, de manera que nosotros solamente vamos ese día obedientes a cumplir, a votar ese día. En el momento que estamos votando, estamos renunciando a todos nuestros derechos porque se los estamos delegando a la persona que le estamos diciendo: por usted voy a votar para que usted me haga valer mis derechos y mis intereses. Quiero retomar eso que usted dijo. La clase política en el país miente. Si lo tomamos de base que mienten, estamos en esto de la campaña electoral, muchos se abocan hacia las clases populares, hacia los sectores, hacia las colonias, y como ya lo vimos en procesos anteriores, muchos van y hasta dialogan con las estructuras criminales que hay en la zona. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque las pandillas son formadas por muchachos y muchachas que no tienen oportunidad en este país, pero cuando alguien se quiere salir de la pandilla, ¿a dónde va a ir a trabajar? Si el empresariado lo primero que le dice a ese que terceriza el trabajo: mire, consígame 10 muchachos, 10 personas, pero que no vivan ni en Ilopango, ni en Apopa, ni en Soyapango, o sea, y menos en la Campanera y entonces, o en Valle del Sol. Ni en Valle del Sol menos. Increíble. ¿Cuándo los políticos van a resolver esto? Y ojo con los muchachos también, ¿no? Porque usted dice de los políticos mienten. Entonces, habría que ver cuántos de los muchachos con quienes dialogaron hace 3 años ya no están, siguen vivos o ya no están. Ya no están. Eso es interesante para el sector suyo diría, de trabajadores. Yo diría, el llamamiento que tal vez haría a la clase política es a que sean más sinceros y a que sean personas que resuelvan el tema. Fíjese de que en este país hay como 3 segmentos vitales, y digo vitales porque son parte de la realidad nacional y social de nuestro país. Uno, los que se van a Estados Unidos como materia humana exportada para que a cambio de que nos manden dólares para sostener esta economía. 2, los grandes segmentos poblacionales que estamos ejerciendo nuestro trabajo en la economía no formal de este país. 3, los grandes segmentos de jóvenes con actos antisociales. Yo no les puedo llamar criminales porque muchas veces encapsulamos todo y hay algunos que no son criminales. El Estado, el gobierno, los políticos así le llaman. Sí, pero no todos podemos llamar, porque estructuras criminales
hay en todos lados, incluso en el gobierno, están enjuiciando una estructura criminal en el oriente del país, donde hay, no sé si 9 soldados y 7 policías, no sé cuántos, no lo estoy diciendo yo porque me lo he inventado, sino que las noticias así lo dicen. Entonces, no, estos grupos de jóvenes están en sus comunidades esperando alguna oportunidad. El gobierno debería de visualizar y de enfocar grandes polos de desarrollo, grandes inversiones en estos lugares. Es decir, decirle a los asiáticos, me van a poner una fábrica en Valle de Sol. ¿Cuál es la misión? Pues darle trabajo a las muchachas y a las muchachas allí, para que no se vayan a Ilopango, porque a lo mejor en el trayecto pueden correr riesgos. Esto contribuiría mucho al desarrollo, porque nosotros creemos que gran parte de estos muchachos, yo estuve en Guatemala allá hace como unos 12 años, 14 años, y había un programa que se llamaba Hijos, que era hijos de obreros y de obreras que como los padres las dejaban todo el día y toda la noche solos, entonces comenzaban ya en este tipo de estructuras. Entonces nosotros, el llamado también que le estamos haciendo y que se me escapó a los políticos, es a que se nos dé el respeto que nos merecemos. Que no solo nos busquen en los momentos en que ellos necesitan de la población, que no vayan... Pero si lo buscan, que negocien. Pero que negocien por escrito. Exacto, sí. Por escrito. Queremos compromisos, ¿verdad?, con ellos. Queremos que de verdad sepan cuáles son las necesidades, claro. y cuando lleguen a eso van, y es que no hay necesidad, es que eso es por ley, que ellos, alguien dice... Esa es la política, o sea, la política es negociar, es buscar las soluciones, ok, si llega un diputado a su comunidad, ok, negociemos, ¿qué te doy yo, que me das vos? Pero pongámoslo por escrito. Exacto. Aquí no va a haber nada ilegal, no va a haber nada. Y deben de haber incentivos del gobierno. ¿Cuáles son los incentivos? No estamos pidiendo que nos den dinero, por lo menos los comerciantes, no. Incentivos es que digan, bueno, vamos a establecer este tipo de negocios y vamos a dejarles 5 años a los empresarios de garantía para que no paguen impuestos por tal de que, es decir, incentivos fiscales. Que el empresario, porque no han impuesto ni su negocio y ya le tienen la gran lista de impuestos que va a pagar ese mismo mes. No, que le demos oportunidades e incentivos fiscales a los empresarios para que puedan venir a invertir a las comunidades, a los sectores deprimidos. Tenemos todo, porque usted hablaba de Fomilenio, no es cierto. Toda la zona norte que se suponía que se iba a desarrollar con la construcción de la longitudinal sigue igual. Claro, se paró el proyecto minero, que es para lo que se hizo la carretera. Sigue igual de deprimido, claro, económicamente. Don Rodolfo, se nos terminó el tiempo. Gracias por venir. Ha estado muy interesante explorar las realidades que ustedes viven ahí en el sector informal de nuestro país. Vemos que la tragedia es en el Triángulo, Honduras, 70.7 el sector informal, Guatemala 69. En El Salvador 70%. O sea, estamos iguales. Una Centroamérica contra la otra Centroamérica, que un día la vamos a analizar también por qué la otra Centroamérica, y nos referimos a Nicaragua, Costa Rica y Panamá, es diferente a la Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras. Gracias por venir. Muchas gracias y un saludo a todos los televidentes y un saludo a nuestros compañeros luchadores, batalladores de la calle de los municipios donde tenemos ejercicio del trabajo, especialmente Soyapango. Muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. Ok, gracias, don Rodolfo. Muchas gracias. Y a usted que nos sintonizó esta mañana, le agradezco que lo haya hecho. Espero haya quedado con las dudas razonables sobre este tema importante. Como ve, las estadísticas están ahí. Organismos internacionales trabajan en elaborar estos datos que hoy hemos compartido acá con don Rodolfo, una persona que conoce mucho de este sector. Gracias por haberme acompañado. Lo espero el día de mañana, siempre a la misma hora, acá por Canal 114, Televisión Internacional. Muy buenos días.